buenos días. Soy Lucía del equipo de Top Doctors España. Hoy hablaremos sobre la ansiedad con Natalia Marturell Murtra, especialista en psicología y autora del libro Hola, soy psicóloga y tengo ansiedad. En la actualidad, la señora Marturell ejerce en su consulta privada en Barcelona. Buenos días, Natalia. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenos días. Vale, pues empezamos ya con la entrevista. Antes de nada, ¿podrías hablarnos un poco más sobre tu libro Hola, soy psicóloga y tengo ansiedad? Sí, a ver, es un libro que no es exactamente lo que parece, es decir, no es un libro en el que yo hablo de mi ansiedad, sino que es un libro en el que vengo a decir que mm, todos podemos tener ansiedad y de hecho cada vez hay más gente que la siente, ¿no? Pero que la ansiedad en sí no es un problema, ¿no? O sea, de hecho estamos programados para sobrevivir, no para ser felices. Entonces, en momentos en los que nosotros interpretamos que estamos en peligro, por el motivo que sea, nuestro cuerpo puede recibir un torrente de hormonas que nos preparan precisamente para la lucha y para la huida, ¿no? Entonces, la ansiedad vendría a ser pues, una serie de sensaciones físicas y de pensamientos que podemos sentir en momentos determinados Ujú. y que consideramos que es un problema cuando la gestionamos mal, ¿vale? Es decir, nosotros hablamos de ansiedad primaria, que sería la ansiedad en sí, los síntomas de ansiedad, que pueden ser incluso un ataque de pánico, ¿eh? En un momento dado, incluso un ataque de pánico que no tenga justificación, ¿no? Pero eso es ansiedad. Entonces, el problema, ¿cuándo se convierte en un problema la ansiedad? Cuando empezamos a gestionarla mal. Eso sería la ansiedad secundaria, ¿eh? Que sería sobre todo la ansiedad por sentir ansiedad, cuando empezamos a tener miedo de esas sensaciones, cuando tenemos miedo que se repitan, cuando pensamos que hay algo malo dentro de nosotros porque tenemos ansiedad, cuando nos culpabilizamos, en fin, toda una serie de pensamientos y de sensaciones que nosotros añadimos que hace que el problema se pueda volver un trastorno, ¿vale? Ujú. Entonces, hola, soy psicóloga y tengo ansiedad, vengo a explicar pues eso, es decir, que yo como psicóloga también, yo sé perfectamente lo que es la ansiedad y sé cómo ayudar a personas a que no se convierta en un problema. Ujú. Y nos has comentado antes un poco, pero claro, ¿cómo sabemos que estamos gestionándola mal? O bien, claro, igual en muchos casos ni siquiera llegamos a gestionarla, simplemente tenemos ansiedad, pero tampoco hacemos nada al respecto. Si no hacemos nada y la ansiedad se va, pues mejor. Ujú. Si no estamos haciendo nada y el problema, o sea, continuamos teniendo ansiedad y cada vez tenemos más, pues está claro que algo estamos haciendo, ¿vale? Entonces los psicólogos te podemos ayudar a que tú entiendas o veas qué es lo que tú estás haciendo, ¿vale? Entonces, hay muchas veces que no es necesario, es decir, hay personas que a lo mejor en un momento dado tienen un ataque de ansiedad o pueden tener una temporada en la que sienten sensaciones que son muy desagradables, incómodas, pero que no van a más, porque la persona no se asusta, porque la persona dice, oye, mira, pues estoy pasando un momento de estrés, o estoy pasando... Y eso, de la misma manera que viene, se va. ¿Eh? Ujú. ¿Vale? Entonces, cosa que vivimos en una sociedad que parece que estemos como obligados a estar súper felices y súper tranquilos, ¿no? Y eso es como bastante poco realista, ¿no? Entonces, Mm. una manera que considero que es mucho más terapéutico entender que la ansiedad pues puede surgir en algunos momentos, ¿no? Y que muchas veces ni siquiera es necesario ir al psicólogo, ¿no? Eso Ujú. es aparentemente tirar piedras sobre nuestro tejado, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos para ayudar, ¿no? Entonces, hay veces que convertimos un problema en algo que en realidad no lo es, ¿no? Y Añadiendo miedo, eso. Y ¿vale? también, bueno, lo que acabas de comentar, que también influye muchísimo la sociedad y también que he leído un poco sobre tu libro, bueno, un molde al cual tenemos que adaptarnos y que está establecido así y que socialmente. Entonces también es luchar un poco contra eso. Exactamente, exactamente. ¿No? Entonces, aparece la ansiedad en sí, no, ya insisto, no es patológica, no significa, por el hecho de tener ansiedad no significa que estemos rotos o que haya algo que funcione mal y hay mucha gente que se siente muy mal por ello, ¿no? Que le da mucha vergüenza, que intenta ocultarla, que se siente como enferma, ¿no? Entonces,
bueno, es un poco normalizar y que no, que estamos programados para sobrevivir, ¿no? Ujú. Y bueno, un poco también, entonces, ¿qué consejos prácticos pueden ayudarnos a manejar, gestionar la ansiedad en situaciones cotidianas en nuestro día a día? Vale, a ver, sobre todo nos ayuda mucho a entender qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Lo que hay que evitar, que es normalmente lo primero que nos sale, ¿no? Que es intentar controlar los síntomas, ¿no? O intentar evitar si es una... Hablamos también de ansiedad situacional, ¿no? Que cuando es una ansiedad que está relacionada a una situación concreta, como pueden ser las fobias, por ejemplo, ¿vale? O la claustrofobia, fobia a las serpientes. Siento ansiedad cuando estoy en una situación concreta a la que tengo miedo, ¿vale? Y luego hay ansiedad que es absolutamente imprevisible, ¿eh? Que me viene sin más, ¿vale? Entonces, en la ansiedad que me viene sin más, que yo no sé, digo, ostras, a ver, sí, estoy pasando más nervios, o a lo mejor estoy de vacaciones, entonces justamente cuando estoy mejor me viene, siento ansiedad, ¿no? Entonces, en estos casos, sobre todo, es no intentar comprender, no intentar darle vueltas, no intentar, sino sencillamente aceptar, pues tengo ansiedad, ¿vale? Entonces, no intentar controlar los síntomas, no intentar comprender, ¿no? Hay personas también que hablan mucho, mucho, mucho de la ansiedad, eso tampoco ayuda, ¿vale? Entender, pues eso, que sencillamente hay que aprender como a ningunearla, ¿no? O sea, podemos hacer cualquier cosa y sobre todo que la ansiedad, cuando hablamos de ansiedad primaria, los síntomas son muy desagradables, pueden ser muy desagradables, pero son soportables. O sea, nadie se muere, nadie se vuelve loco, todo el mundo sobrevive a la ansiedad. Entonces, quitarle un poco de miedo, ¿no? O sea, quitar presión a todas esas, ¿no? Todos esos mensajes de Dios mío, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Me estoy volviendo loca? ¿Vale? Ujú. Y después también entiendo que también el entorno familiar puede ser de gran ayuda y también un apoyo para las personas que tengan ansiedad. Entonces, ¿hay algún consejo o alguna pauta que puedan seguir el entorno más cercano de la persona? A ver, sí, evidentemente el entorno familiar puede ser de ser gran ayuda, pero hay una cosa muy importante que tenemos que entender, que es que la ansiedad es un problema que tiene uno consigo mismo, ¿vale? Entonces, en realidad, si realmente es una ansiedad que no está, digamos, que no es producto de una situación familiar como muy patológica, ¿no? Las personas que están alrededor poco pueden hacer, ¿no? Y muchas veces los pacientes se enfadan mucho con sus parejas o con sus padres porque, ostras, es que no me hacen caso o no sé qué, y siempre les digo, en el fondo te hacen un favor, ¿no? Porque en el fondo, o sea, sí que es verdad que evidentemente tampoco es cuestión de reñir ni de dar excesiva caña a una persona que tiene ansiedad. Hay que entender que, aunque no lo entendamos, pues es un problema bueno, pues que tiene que solucionar, pero entender que, es decir, la ansiedad es un problema que se soluciona en primera persona. Y si uno no se hace cargo de ese problema, ¿no? Y entiende que lo tiene que solucionar él mismo, ¿no? Y no, porque pedir ayuda es una también de las cosas que tenemos que evitar, ¿no? O sea, cuando pedimos excesivamente ayuda, en el fondo estamos recibiendo un mensaje subliminal que es que necesito ayuda, ¿no? Es decir, si la recibo es te ayudo porque lo necesitas, tú solo no puedes, ¿no? Entonces, el entorno familiar ayuda, pero tiene que entender que al final la solución tiene que venir de parte de la persona que está sintiendo ansiedad, ¿no? Se tiene que Mm. responsabilizar de su problema. Que tiene que ser la persona misma la que, bueno, sí, sí, la que gestione la ansiedad. Y después, volviendo a su libro, bueno, ¿qué te inspiró a escribir Hola, soy psicóloga y tengo ansiedad? Pues ver que este mensaje era como muy terapéutico, ¿no? O sea, a un psicólogo yo creo que de las mejores cosas que puede pasar es cuando te dicen, ostras, me ayudó muchísimo cuando me dijiste eso, y eso es algo que me dicen mucho, ¿no? Me ayudó muchísimo que me dijeras, pues eso, que la ansiedad, que en realidad que no tengo ningún problema. Y el hecho de ver que quitando mucho, mucho hierro a la ansiedad ayudas mucho, digo, pues esto lo tengo que explicar, ¿no? Bueno, si puedo ayudar en algo a las personas que lo lean. Y insisto, muchas veces no es necesario. O sea,
sí que hay veces que, o sea, una terapia te puede ayudar, evidentemente, cuando se ha convertido en un problema y sobre todo también cuando hay un entorno, ¿no? O también ciertos factores que nos pueden predisponer, ¿no? Que eso, evidentemente, también está, ¿no? Hay personas, pero que hay muchos casos en los cuales hay personas que vienen a terapia y con una sesión o dos ya está. Pues muchísimas gracias por tus explicaciones sobre la ansiedad y así como, bueno, conocer un poco más sobre tu libro. Solamente recordar a las personas que vean esta entrevista que pueden pedir cita con Natalia Martorell Murtra en su perfil de Top Doctors. También dejaremos el enlace aquí debajo y bueno, nada más. Gracias de nuevo otra vez, Natalia, por este rato y que tengas muy buen día. Gracias a vosotros, igualmente.